Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Zacarías. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pedimos que bendigas tu palabra, que no regrese vacía, Señor, y que mis hermanos que estudiarán este libro, este capítulo, sea de bendición. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Zacarías capítulo 10 tenemos que este capítulo nos habla de lo que en el futuro Dios va a hacer con Israel, los va a redimir, los va a volver a reunir en uno como nación. Y esto también nos habla de ese reino en el cual todo será perfecto, ese reino milenial, ese reino en el cual va a haber abundancia, en el cual va a haber seguridad y en el cual Jehová será, como siempre lo ha sido, su fortaleza del pueblo de Israel. Vamos a ver Zacarías capítulo 10. El versículo 1 dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Muy bien, hermanos, en el versículo 1 que dice, pedid a Jehová, pedid es como lo que dice el Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pedid está en una forma de un imperativo y nosotros deberíamos de pedirle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, todo lo que queremos, todo lo que queremos emprender, pidámoslo a Dios y Dios nos lo puede hacer. Pedid a Jehová. ¿Y qué le vamos a pedir a Jehová? Santiago dice que no recibimos porque a veces no sabemos pedir, pero dice aquí, Dios dará lluvia. Jehová, pedid a Jehová lluvia dice en la estación tardía. Es decir, no importando la época, no importando la fecha, Dios puede traer bendición. Recordemos que lluvia es símbolo de bendición de lo alto y de su gran provisión. Recordemos que en aquellas épocas, hermanos, ellos no tenían los sistemas de riego que hoy en día se tienen. No tenían los tractores, no tenían la infraestructura, no tenían nada de eso. Ellos dependían totalmente de la mano de Dios, dependían totalmente de la lluvia de Dios. Y hoy en día también yo hace unos días platicaba con un taxista que me decía que aquí en Málaga no ha llovido y que eso era angustiante y preocupante porque sus sembríos, sus frutos, ¿verdad? Lo que habían sembrado no estaba creciendo normalmente. Así que aquí Dios habla de una promesa que va a traer bendición a su pueblo cuando los unifique, pero no solamente va a traer una común lluvia o lluvia común, sino que una lluvia abundante. Por eso dice el versículo, Jehová hará relámpagos, y cuando hay relámpagos nosotros sabemos que va a venir una torrencial, ¿verdad? Una lluvia torrencial en las cuales va a haber mucha, pero abundante agua, donde hay inundaciones, ¿verdad? Y esto es bueno para los sembradíos, y así estos puedan dar abundante fruto y una cosecha grande. Así que Dios puede hacer aún en la estación tardía llover. Dios puede hacer milagros siempre. Dios hace maravillas. Los relámpagos son hechos por Dios porque Dios tiene control de todas las cosas. Y dice, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, lo cual nos habla de su justicia, lo cual nos habla de que Dios es un Dios imparcial, que no solamente da a uno, sino que Él da a cada uno. A todos Dios bendecirá, porque Dios es un Dios justo, un Dios que es equitativo, ¿verdad? Y que da a cada uno de sus hijos. Dios bendice y bendecirá a su pueblo de la misma manera y dice hierba verde en el campo a cada uno. Ese símbolo de equidad, de justicia que es nuestro Señor Jesucristo y que Él dará a su pueblo, ¿verdad? En aquella época. Y vean cómo el Señor hace un gran contraste de Él, el gran Dios todopoderoso,
el único y suficiente, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores, que provee todo en abundancia. Y dice, porque los terafines, ¿quiénes son los terafines? Son un ídolo de hogar, cualquier tipo de pequeño ídolo o figura que pueda guardarse y adorarse. ¿Se acuerdan que Raquel robó un ídolo, ¿verdad?, de su padre? Alusión despectiva a los ídolos o las imágenes de divinidades paganas. Esta palabra hebrea es un sustantivo colectivo, de manera que se puede referir no solo a un objeto, sino a varios. Por eso aquí habla en plural, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. ¿Ven? ¿Cuántas veces el adivino o los oráculos dicen que va a llover o que va a pasar esto y no pasa? Porque es mentira. Han hablado, dice, sueños vanos, o sea, sueños vacíos, sueños sin base, sueños que no son, y vano en sus consuelos. El consuelo que un falso oráculo o adivino te puede dar, así es falso. No tiene fundamentos, no tiene bases, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. El pueblo del Señor no tenía un verdadero líder espiritual, no tenía una guianza correcta, una enseñanza, una doctrina sana, sino que habían sido guiados, se habían guiado por terafines, por idolatría, por adivinos paganos, y esto lo contrasta el Señor diciéndoles, pedid a Jehová, como diciendo, no pidan a sus ídolos ya más, no pidan a esas imágenes, sino pedid a Jehová, al Dios vivo y verdadero. Y lo compara con el versículo 2, es un contraste. Dice, porque sus terafines nada más han dado vanos oráculos, nada más han sido adivinos que no tienen fundamentos, sueños guajiros, diríamos, sueños vanos, y vano es su consuelo, ¿verdad? Pero dice, por lo tanto, son como ovejas que no tienen pastor. Así estaba el pueblo de Dios, ¿verdad? Y así iba a venir al Señor a clamar, y el Señor, más adelante vemos, enviaría a un verdadero pastor, al pastor de pastores, al Señor Jesucristo. Hermanos, quiero resaltar estas tres palabras que son muy importantes y que describen la situación espiritual en la cual Israel vivía. Dice la Biblia que los terafines han dado vanos oráculos, y luego más adelante dice, y vano es su consuelo. La palabra vano aquí significa sin sentido, sin resultado, ¿verdad? La cualidad de no tener valor o significado como resultado de ser inútil o insustancial o absurdo o incomprensible. Y así era el consejo y la enseñanza de estos terafines, de estos adivinos paganos. No daban carne, no daban solución, no daban algo sustancial o algo útil, todo lo contrario. Y por eso, como resultado de ese mal liderazgo, como resultado de esa mala enseñanza, el pueblo de Dios hacía dos cosas, vagaba y sufría. La palabra vagar significa cambiaba de ubicación, se movía, es decir, no procedía correctamente, andaba de aquí para allá, no estaba estable, lo cual en Cristo, lo cual en Jehová Dios podemos estar estables y podemos tomar del agua viva de los pastos verdes. Y número dos, sufría, vagaba y sufría. Sufría es estar en angustia, llegar a ese estado de aflicción o marcado por inquietud ansiosa, por un problema, por un dolor. ¿Y cuál era ese problema, ese dolor? Que los terafines, los ídolos muertos y paganos, no daban solución a todas las adversidades y inquietudes y ansiedades que tenía el pueblo de Dios. Y es lo mismo hoy en día. Hoy en día la gente piensa que sus terafines, sus ídolos, su dinero, su fama, etcétera, etcétera, les va a dar esa estabilidad, esa paz, esa tranquilidad, y sabemos que solamente Cristo la puede dar. Y bueno, el versículo 3
Continúa hablando de esos falsos líderes pastores. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como un caballo de honor en la guerra. Es decir, aquello que se había convertido en un caos, aquello que se había convertido en un desorden, aquello que se había convertido así por la falta de liderazgo espiritual, sano, convincente, que enseñara la palabra de Dios, la ley de Dios, se había vuelto adivino, se había vuelto basado en cosas sin resultado, cosas inútiles. Y ahora el Señor dice, ustedes andan sin pastor, pero en el futuro, ¿verdad? Yo los voy a visitar. Y ahí está una promesa de que Dios los iba a visitar. Y vemos ese cumplimiento primeramente en la primera venida de Jesucristo. Y en el siguiente versículo hablaremos de eso. Pero aquí nos está hablando acerca de aquellos falsos, aquellos inútiles líderes pastores que había en aquella época. Y aquí en el 10.3 al final dice, y los pondrá, futuro, ¿verdad?, como su caballo de honor en la guerra. Es decir, aquí muestra Dios su misericordia. En su misericordia Dios tomará a su pueblo y los va a transformar de un rebaño de ovejas en una manada de caballos de guerra, listos para la guerra, y todos ellos serán como valientes y derrotarán a sus enemigos. Él les va a infundir ese aliento, esa fortaleza, ese poder, y va a haber esa transformación de ser un rebaño de ovejas a ser ahora, como dice aquí, como su caballo de honor en la guerra. El versículo 4, claro, es una secuencia del versículo 3. En el versículo 3 dice que pero Jehová visitará, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Y claro, la idea de visitar es estar con ellos. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hubo este primer cumplimiento en su primera venida. Y dice, de él saldrá la piedra angular, versículo 4, Zacarías 10.4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco guerrero, y de él también todo apremiador. Así que aquí nos está hablando de tres figuras literarias, por decir tres metáforas en las cuales hace una comparación. Y vamos en los siguientes versículos, en el 5 y en el 6, habla acerca de que Él va a pelear, ¿verdad? Y Él estará con ellos y Él los hará volver. De eso hablaremos más adelante. Pero vamos a describir a qué se refieren estas cuatro metáforas o estas cuatro descripciones, en este caso del Señor Jesucristo en su primera visita. Así que la piedra angular se refiere a esa piedra principal, a esa firme fuerza de la cual puede depender todo un edificio. Sin ella la construcción se vendría abajo. Y hay un pasaje que llama mi atención y me gusta mucho en el libro de Hechos, capítulo 4, donde Pedro y Juan están predicando y están hablando del Señor Jesucristo, y dice así, este Jesús es la piedra reprobada. Aquí la palabra reprobada significa cero a la izquierda, que ellos no tomaron en cuenta, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y también esto está en el Salmo 118:22. Él es la cabeza, es la piedra principal. Él es ese cimiento, ¿verdad?, principal. Si nosotros no construimos sobre la roca que es Cristo, eso se va a caer. Y esa es la idea primordial, ¿verdad?, que Cristo es la piedra principal en cualquier vida, en cualquier hogar. Siguiente metáfora o ilustración que se refiere al Señor Jesucristo, dice que Él es la clavija. Clavija de tienda es lo que sujeta la cuerda que sostiene una tienda, como por decir así, la estaca, el clavo, el tornillo, ¿verdad?, que va atado para sostener una tienda de campaña, por llamar así, una tienda de camping. Esto significa que Él mantiene todas las cosas en forma segura. Me gusta esa definición. El término yatet en hebreo se usa
la estaca que sujeta el cordón de una tienda, un clavo utilizado en la construcción con madera o una clavija que se usa para colgar brazos y utensilios en la pared. Por tanto, Jesucristo, el príncipe, es aquel que mantiene una vida, una nación, una iglesia, una familia unida. Qué hermoso significado y metáfora da aquí Zacarías acerca de lo que hace Jesucristo en su pueblo. En la iglesia también podemos aplicarlo y en nuestras propias vidas. Pongo esta ilustración y la que puse en la diapositiva anterior para que ustedes tengan una mejor idea, una fotografía en su mente de lo que es una clavija, en este caso una estaca, lo que tiene el hombre en sus manos, ¿verdad? Una clavija, una estaca, como especie de un tornillo grande, ¿verdad? Que se clava a la tierra, pero que va atada a esa cuerda para sostener esa casa de campaña o esa tienda de campaña, ¿verdad? Así que espero que esto nos ilustre y nos ayude a entender mejor este pasaje. La tercera metáfora que nos menciona aquí es que de él saldrá el arco de guerra. Se refiere a esa arma para disparar flechas, y esto nos habla del Señor Jesucristo como un gran guerrero que va al frente de su ejército como capitán. Y algunos teólogos piensan que también representa la conquista. Cristo es el gran conquistador, conquistador del mundo, por supuesto conquistador de nuestras vidas, nuestras almas, que gobierna y que defiende y que pelea por nosotros como lo enseña la palabra de Dios. Y la última comparación o parábola, acerca de este Señor, del Señor Jesucristo que saldrá de Jehová y que vendrá, es de que Él también, dice, y de Él también todo apremiador. La palabra apremiador en hebreo significa opresor, una persona de autoridad que somete a otros a presiones indebidas. En este caso es con una connotación en un buen sentido, que implica un hombre de acción decidido a lograr su objetivo, en este caso a salvar, a rescatar, a liberar, a libertar a su pueblo de la esclavitud, a dar victoria, y ese apremiador es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, llegamos casi a la conclusión de este capítulo y quiero resumirlo en lo que Jehová hará por su pueblo. En el versículo 5 dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Jehová, de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré misericordia. Así que en el 5 nos habla que ellos estarán, que Dios, lo que Jehová hará, pues que Él estará con ellos, por eso ellos podrán pelear, que Dios estará en medio de la guerra, en medio de los problemas, que Dios los va a fortalecer, lo dice el versículo 6, y termina en el versículo 12, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre. Así que Dios es su fortaleza. Dios también va a guardar la casa de José, dice el 6. En el 6 también dice que va a tener piedad de ellos, y también Dios será su Dios y los va a escuchar. Y en el versículo 8 dice que los va a llamar para volverlos a reunir, como dice el versículo 9 y 10. Esa reunificación, esa reunión de todos los pueblos vendrán y serán una sola nación. Qué hermosa enseñanza tenemos de lo que Dios va a hacer por su pueblo en estos últimos versículos. Pero también ahora el efecto de lo que Dios hará con su pueblo. El efecto de Dios con su pueblo es que Dios estando en medio de ellos, ellos podrán pelear, como dice el versículo 5. Ellos también van a ser valientes, como dice el 5 y el 7. Ellos también serán como si no hubieran sido desechados, o sea, Dios hará cambiar su sufrir en gozo, y por eso dice el 7 y el 8, que se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová.
Ahora ellos se podrán gozar en Jehová y por último van a caminar en el nombre de Dios. Gozosos volverán de la tribulación a reunirse y caminarán en el nombre de Jehová. Así que qué bonita conclusión da el Señor Jesucristo. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esa idea de caminar en Jehová significa la manera de ser, la manera de conducirse, la manera de actuar. Ahora va a ser muy diferente porque ahora caminan en su nombre, caminan en Jehová fortalecidos. Ahora son más fuertes, son fuertes porque Dios está con ellos. Qué hermosa enseñanza tenemos aquí, hermanos, que cuando Dios nos fortalece, podemos andar como el águila, volar como el águila, emprender el viaje, ¿verdad? Y podemos ser más fuertes porque ahora Cristo está en nosotros y caminamos en Cristo. Les invito, hermanos, a caminar en Cristo, a seguir a Cristo, a fortalecernos en Cristo. Dios bendiga su palabra.